En un principio sí que quería mandar desde aquí, además, porque lo voy a vincular y quiero recordar a las personas que están en estos momentos en huelga indefinida del servicio de limpiezas de los centros de salud, porque además creo que es importante, primero porque yo creo que es un momento y se está demostrando que la dignidad está por encima de casi cualquier cosa, porque es importante ver en estos momentos el nivel de presión en el que se están ahora mismo viviendo las personas que están en huelga indefinida, porque se está, yo creo que traspasando la línea ya de lo que es la vulneración del derecho de huelga, y porque creo que en estos momentos, si sale bien y es importante, yo creo que es una visión positiva, que la unidad desde luego hace la fuerza y que se pueden conseguir cosas, y por lo tanto sí que quiero recordar en estos momentos a todas esas personas que llevan una huelga indefinida y que están luchando por su dignidad, pero sobre todo por la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Digo esto porque además lo quiero vincular, porque es verdad que al señor consejero el otro día le decíamos nada, no le caemos bien, y es verdad, ya sabe Nieves que no le caemos nada bien, porque la verdad es que entre otras cosas, aunque él dice que en la intimidad sus adversarios políticos le dicen cosas diferentes a que las decimos en público, pues yo tengo que decir que las mismas cosas que digo en privado se las digo en público, y le he dicho ya varias veces, y el otro día ponía el símil, que también pedíamos la reprobación y su dimisión y el cese, que le habían puesto a tripular un transatlántico, y le hacía una broma que era la de Remedios Amaya, era quien maneja mi barca, que a la deriva me lleva. Pues en estos momentos el problema es que tenemos a un consejero que lleva un transatlántico importantísimo, que es la Consejería de Sanidad de este Gobierno, y resulta que le da para poder tripular directamente una barca pequeña y nos está llevando a la deriva. Por lo tanto, tenemos un serio y un grave problema por quién es la persona que está al frente de la Consejería de Sanidad en este Gobierno de Aragón. Y lo tenemos porque es una persona que no cree en el sector público, que no cree en los servicios públicos y que no cree en la sanidad pública. Y cuando alguien no cree en el sector público, no cree en los servicios públicos y no cree en la sanidad pública, pues es toda una declaración de intenciones por parte del Gobierno a quien pones al frente. Y se puede entender entonces las políticas que se están haciendo por parte del Gobierno. Yo al principio creía en mi ingenuidad, que es que lo que había era que no había política, que no había planificación. Yo decía muchas veces que su política era la no planificación. Ahora ya sé exactamente que esa no planificación es una forma de política y que en estos momentos está absolutamente clara cuál es la no planificación de su política, que es llevarnos en esa hoja de ruta hacia la privatización. Privatización ya de un modelo de gestión que ha fracasado de forma estrepitosa en Madrid, en Valencia, y que ha fracasado de forma estrepitosa en muchísimos otros países, porque ahora teníamos estudios, como estaban diciendo, hay que hablar del tema de los PFIs en el caso de Gran Bretaña, en Escocia, podemos hablar de cómo está el caso de Italia, porque ya hay estudios y sabemos que hacia ese modelo de gestión al que nos quieren llevar es un modelo de gestión que está fracasado, que cuesta muchísimo más dinero a las arcas públicas y desde luego ni es más eficiente ni es más eficaz. Pero tenemos el problema, se ha insistido ya y se ha dicho en la anterior intervención, que en estos momentos la sanidad se ha convertido en ese becerro de oro, el que puede ser el del negocio, de hacer un poco de dinero, hacer dinero rápido. Y en estos momentos es por eso que esas políticas que son incomprensibles desde cualquier sentido común o de la lógica, porque ya sabemos que no es verdad que son más eficientes, que no es verdad que son más baratas y desde luego que no dan una mejor calidad a la atención sanitaria, ¿por qué se sigue insistiendo? ¿Por qué se sigue insistiendo en ellas? Pues porque detrás hay unos grupos de presión importantes que siguen mandando y siguen gobernando los mismos y que en estos momentos han decidido que la sanidad es una tarta lo suficientemente grande e importante para hacer negocio. Y si lo veríamos desde esa perspectiva, igual tiene lógica y podemos entender qué tipo de políticas se están aplicando, porque si no es imposible poderlo hacer. Tenemos una falta de transparencia y una opacidad en la información, yo creo que absolutamente alarmante. Lo decía Nieves antes, yo he preguntado 7 veces ya, 7 veces, porque las he contado ya, en algo 2 preguntas cuando estamos hablando del Hospital de Alcañiz y se va a hacer a través de una colaboración público-privada, que es preguntarle el canon anual, que se debería saber cuánto va a suponer el canon anual, y los años de la concesión. No creo que sea tan complicado poderlo hacer. Nosotros sabemos que la construcción del Hospital de Alcañiz estaba presupuestada más o menos en 84 millones de euros. Bueno, hacemos el cuento de la vieja, ese que les gusta tanto a ellos. Pues si calculáramos que, por ejemplo, son 10 millones de euros de canon anual, por 10 años serían 100, pero por 20 años de concesión, que suele ser lo habitual, estaríamos hablando en estos momentos de 200 millones de euros. No hemos conseguido que se nos diga si está previsto una concesión por cuántos años o cuál es el canon. Por lo tanto, esa falta de transparencia, esa opacidad absoluta en la información también es una forma de gobernar. No sabemos las listas de espera, no se nos dice, las listas de espera están paralizadas desde el 2012 y no se están actualizando. Porque la ciudadanía tiene la percepción, y es una realidad ya,
que en estos 2 últimos años la sanidad aragonesa está peor y porque en estos 2 últimos años la calidad de la asistencia sanitaria está peor, porque es mentira que con menos se haga más. Esa que sabéis, esa que está constantemente, que están todo el día diciéndonos nosotros con menos hacemos más. No es verdad. Con políticas de recortes y con menos se hace menos. Y yo creo que es importante también decirles que no es que haya que gastar menos, sino que hay que gastar mejor. Y son 2 cosas que no hacen. Gastar mejor y, desde luego, invertir el dinero suficiente y necesario para seguir manteniendo la prestación de la calidad de la asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. El otro día tenía una interpelación con el consejero, una interpelación que había pedido en agosto del año pasado porque decía que iban a adelantar las medidas que tenían que hacer en esta legislatura y yo pensaba que era para mejorar la calidad de la sanidad en Aragón, pero no, era para poder llegar al cumplimiento del objetivo del déficit. Por lo tanto, también es otra declaración de intenciones. Si un consejero de Sanidad, las medidas que piensa adelantar a adoptar en la legislatura 2 años antes no son para mejorar la calidad de la sanidad en Aragón, sino para cumplir el objetivo de déficit, sabemos de qué estamos hablando. Se están aplicando criterios económicos exclusivamente sin tener en cuenta en ningún momento los criterios asistenciales y los criterios de calidad. Y así es imposible que la sanidad aragonesa vaya mejor. Pero además tenemos una presidenta del Gobierno que dice públicamente que a ella le gusta más la sanidad privada, porque es más eficiente, porque es más eficaz, para ella ser más aséptica, más limpia. Claro, si conjugamos una presidenta de una comunidad autónoma que tiene clara preferencia por todo lo que es privado, porque le da bastante sarpullido el público, luego nos dice a nosotros que tenemos ciertos prejuicios. No, quien tiene prejuicios y directamente con todo lo que significa público es la presidenta. Y tenemos un consejero que se encarga de deslegitimar a profesionales sanitarios, que se encarga de deslegitimar a la ciudadanía. Este señor nos ha llamado minibárcenas a todo el mundo, en un ambiente más o menos amable y con su gente. Claro, es complicado poder entender que esas personas se van a tomar en serio la sanidad pública aragonesa y que van a poner todas las medidas y todas las actuaciones necesarias para mejorar la calidad de la sanidad aragonesa. Si a esto se añade que además la política de la Comunidad Autónoma aragonesa no está en absoluto desvinculada de lo que se está haciendo a nivel estatal, pues tenemos en estos momentos un cóctel explosivo en nuestras manos que significa que la sanidad pública aragonesa está en peligro, está en serio peligro. Yo creo que es importante, y en el lanzar este punto sí positivo, en el que yo creo que sí que empieza a haber un lenguaje común en las instituciones, un lenguaje común en las organizaciones sindicales, un lenguaje común en la calle, en que estamos siendo capaces ya no de hacer pedagogía, sino de trasladar que en estos momentos nos estamos jugando todos y todas mucho, que estamos hablando de algo que teníamos conquistado, que era muy mejorable, pero estábamos hablando del derecho a la salud, del derecho a la protección a la salud, con una serie de parámetros de calidad que eran muy importantes y que en estos momentos nos estamos jugando que podamos acabar convirtiéndonos en Estados Unidos. Y Estados Unidos es que aquel que tiene dinero puede tener acceso a una sanidad y aquel que no tiene dinero acaba en la beneficencia. Puede sonar, incluso me imagino si estuviera aquí el señor consejero me diría que soy una demagoga pero es que vamos camino hacia ese lugar, porque si hace 2 años o 3 años nos dijeran que en estos momentos tendríamos que estar defendiendo cosas obvias como que todas las personas que vivimos en Aragón pudiéramos tener derecho a la atención sanitaria porque la reconoce nuestro Estatuto de Autonomía, que efectivamente no hace absolutamente nada por cumplirlo, lo reconoce la Constitución o lo reconoce cualquier tipo de normativa a nivel internacional, por lo menos lo recomiendan, nos echaríamos las manos a la cabeza. Si hace 2 años alguien nos hubiera dicho que tendríamos que repagar por los medicamentos, nos estaríamos echando las manos a la cabeza. Que en estos momentos se esté planteando en una comunidad autónoma como la aragonesa, con el nivel de envejecimiento, pero con el nivel además de dispersión geográfica, que haya que pagarse el transporte en urgente sanitario, estamos expulsando a determinadas personas a poder acceder a algún tipo de asistencia. Se puede imaginar que alguien, luego nos dicen que no, pero yo todavía no le he escuchado al señor consejero decirle a una persona que vive en un determinado pueblo que tiene que recorrer 70, 80 kilómetros para venir al hospital de referencia para hacer un determinado tratamiento 2 veces o 3 veces por semana, ¿cómo se va a hacer? ¿Está dispuesto a asumir esta consejería el coste que supone el no darle un tratamiento a una determinada persona porque tenga que pagar el transporte en urgente sanitario? Es que hablamos de esas cosas que eran impensables. Por lo tanto, nada nos indica si no somos capaces de ser un dique de contención en las instituciones, que es fundamental, un dique de contención, las organizaciones sindicales que juegan un papel fundamental y un dique de contención la ciudadanía en la calle, nos estamos jugando
tener una sanidad pública de calidad y, desde luego, gratuita, en el sentido del gratuito en el uso que estamos, porque también se utiliza mucho la demagogia con el tema de la gratuidad de la sanidad. La sanidad la pagamos todos con nuestros impuestos directos y nuestros impuestos indirectos, incluidas aquellas personas que las han expulsado del sistema por no tener la tarjeta sanitaria, que también pagan con impuestos directos y con impuestos indirectos. Y la sanidad no es del Gobierno de Aragón, no es su dinero, que parece que a veces cuando hablan. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de prestaciones de la ciudadanía. El Gobierno de Aragón debería gestionar y gestionar bien la sanidad de Aragón. Lo que hace en estos momentos es apropiarse de la sanidad como que el dinero es propio y suyo y que los demás estamos despilfarrando o que se ha gastado, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Tenía el otro día puesto encima de la mesa un estudio del Instituto Elcano, que no es que sea muy afín a nosotros, pero decía una serie de cosas que luego, dicho, las hemos escuchado como un mantra porque es lo que están preparando como un caldo de cultivo absoluto, que era hablar constantemente de la desmotivación de los profesionales sanitarios. No sé si lo habéis escuchado ya, que es que los profesionales se encuentran desmotivados. Es una de las cosas que se utiliza como muy habitualmente. Luego se insistía también en decir que se había despilfarrado mucho, que había habido una falta de control absoluto, porque esto había sido un despilfarro absoluto del dinero público que entraba a expuertas y había habido un despilfarro absoluto. La siguiente era decir que se estaban gestionando y se habían dirigido muy mal los centros de salud, los centros hospitalarios, que eran poco eficientes, poco eficaces, etcétera. Y la siguiente era decir que se hacía un uso indebido de la sanidad, que la gente va mucho al médico sin necesidad y estábamos abusando. Claro, y de repente escucho todas esas que eran como mantras, digo, es lo que he escuchado yo constantemente durante los 2 últimos años desde la consejería, desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular, para crear ese caldo de cultivo que decían que eran 6 de las premisas que se utilizan para acabar decidiendo con una lógica aplastante que la gestión pública y directa desde luego no es la importante y que por eso hay que buscar otros modelos de gestión, la gestión privada, la gestión indirecta para la sanidad. Está todo estudiado ya y por eso yo, que pensaba que este señor pues realmente no sabía muy bien lo que estaba haciendo, la señora Luisa Fernanda Ruz, y siempre nunca tuve duda que sí que sabía lo que estaban haciendo, siguen una hoja de ruta absolutamente marcada, que la teníamos ya sufriendo, la han sufrido ya la gente que vivía en Valencia, la ha sufrido la gente que está viviendo en Madrid y la vamos a sufrir ahora. Yo creo que el tema del Hospital de Alcañiz además tiene algo, permítanme la expresión, de romanticismo en el punto de decir que no vamos a abrir esa puerta, que tenemos que pararlo, porque eso significará ya que consiguen entreabrir esa puerta que luego entrarán directamente pues como un elefante en una cacharrería para hacer negocio con la salud, para privatizar y porque nadie se crea además que solo sea la construcción. Se nos ha puesto el caso ya y estamos viviendo en estos momentos de lo que ha pasado. Es verdad que La Rioja está tan lejos y tan cerca que nos pasa como con Portugal y España, que parece que los tenemos a esto, pero que es muy parecido además el nivel de población y el nivel de gestión. Por lo tanto, sí que es fundamental la movilización y sí que es fundamental decirle en estos momentos al Gobierno que no les vamos a dejar, que les tenemos que parar. Y yo creo que tenemos la fuerza, tenemos la razón, pero yo creo que tenemos la fuerza y creo que es importante, y es el llamamiento que quiero hacer porque suscribo mucho de las intervenciones que me han precedido, por supuesto, esa necesidad de tejer lenguajes comunes y tener la capacidad de trabajar de forma conjunta en las calles, en las organizaciones sindicales y en las instituciones, porque si no, de verdad que nos están ganando esa batalla. Ellos saben que divididos somos mucho más débiles y desde luego en estos momentos nos estamos jugando algo tan fundamental y tan importante. Muchas otras cosas, pero en este caso la de la sanidad, una sanidad pública, una sanidad que tiene el principio de universalidad como base, una sanidad que cree en el principio de accesibilidad y en el principio de equidad. Y si nos rompen esto, acabaremos convirtiéndonos en ciudadanos de primera y de segunda categoría. Y nos están convirtiendo ya, porque antes éramos ciudadanos de derecho y en estos momentos hemos pasado a ser ya o asegurados o beneficiarios o alguna persona directamente expulsada. Pero yo creo que tenemos que recuperar nuestra conciencia y nuestra dignidad de ciudadanía. Y esa sola podemos hacerla conjuntamente toda la sociedad, cada uno desde donde estamos, pero desde luego con una unidad de acción, teniendo claro cuál es el objetivo, porque como se suele decir, el enemigo que tenemos enfrente es muy fuerte y sobre todo tiene muy claro hacia dónde va. Por lo tanto, no nos dispersemos mucho, seamos capaces de trabajar en esa línea conjunta y decirles que sí que podemos, que sí se puede y que vamos a estar ahí enfrente defendiendo una sanidad pública, gratuita, de calidad, que desde luego se había puesto como ejemplo en muchísimos sitios y que yo
creo que tenemos que reivindicar de forma muy alta y con mucho orgullo. Por lo tanto, sí que hago ese llamamiento, desde luego, a que trabajemos conjuntamente porque nos jugamos mucho y yo creo que es importante y necesario decirles y que sepan que nos tienen enfrente.